Hola, ¿cómo están? Buenas noches y bienvenidos a su programa Desde la Trinchera. Esta noche, ya una noche de octubre, una noche pues pre-Halloween, me acompañan estos catrines de este programa y me da un gusto volver a compartir pantalla con estos compadres. Osvaldo, ¿cómo estás, tío Baldomero? Pues bastante bien, debo decir. Ya empezamos octubre con todo. Se viene bastante fuerte la agenda para Desde la Trinchera. Y pues, ¿qué más decir? Empezando este queridísimo mes con cuestiones patrióticas. Recordemos, 2 de octubre nunca se olvida. Y sobre todo en el sentido más próximo a la tradición y a las leyendas propias. Así es, Osvaldo. Las, las tradiciones de este país son muy bonitas. Yo creo que fuera de aquí todo el mundo ubica el Día de Muertos, sobre todo porque Disney y Pixar se han encargado de hacerlo famoso en las películas, pero no me adelanto, hablaremos más adelantito de eso. Y bueno, tenemos aquí al Catrín más galán de estos Catrines. Luis, ¿cómo estás? ¿Qué onda? Luis, ¿nos escuchas? ¿Qué onda, Alex? Muy bien, güey. Sí, hay, disculpa mi audio atrasado, güey. Parezco reportero de TV Azteca. Reportando desde aquí del Zócalo, mi Joaquín. Pero, pues, empezando con todo este mes patrio, ¿no, chavos? Güey, Este... también te vas a caer en un bache, güey. Ay, como pueden ver en este post... ¡Ay! Me O le desmayé. va a caer un tronco a tu carro, güey. Sí, güey. Y ni carro Sí. tienes, güey. Exacto. No va, güey. Pues no queda otra cosa más que decir, y lo tengo que decir. Espero que esto no desencadene cosas negativas ahora o abra portales a otros mundos, pero hashtag octubre sorpréndenos, pero con cosas chidas, por favor, ya. ¿Por qué dices Tenía que eso? decirlo. Una Tenía, cura para el Esas COVID o algo así, palabras. güey, no tenía sé. que abrir ese portal, así que pues a darle con todo y felices festejos, ahora sí que nocturnos. Espero que se le estén pasando muy muy genial en estos días y próximos al Día de Muertos y a Halloween, o como quieran festejarlo ya sea en sus ciudades o en sus pequeños pueblitos. Fabián, Y bien, Fabián, nuestro Catrín experto en cómics y videojuegos. ¿Cómo estás, Fabián? Bien, la neta, muy animado de estar otra noche compartiendo los micrófonos con semejante alcurnia, conocedores pues de la Navidad para nosotros los Darks, ¿verdad? Porque sí, gente, la neta, Halloween, todo eso es Navidad para muchas personas que yo conozco. Y pues, como pueden ver, Luis acaba de abrir la fase de mitos. Si esto fuera el Show, ya abrió la fase de mitos, siendo apenas 2 de octubre, pero pues ya que sobreviviremos. Ya lo hemos hecho en todo este año. Entonces, si ustedes están escuchándonos, al menos en este plano terrenal, pues hay que festejar, ¿no? También en este país festejamos también la muerte. Y pues bueno, Alejandro Sánchez, su compadre, servidor y amigo, una vez más en este programa. Traemos un tema, pues ahora sí que va a ser muy local, muy mexicano. Queremos tocar el tema de las leyendas mexicanas. Todos conocemos alguna. No me atrevería a decir que a lo mejor en otro país conozcan alguna leyenda mexicana, pero sí, pues qué chingón, ¿no? Nosotros conocemos de sus países y está bien chingón que conozcan del nuestro, ¿no? Se siente bonito que nos reconozcan en otros países, ¿no? Y aparte de por las pendejadas que hacemos en los mundiales, pues nuestras leyendas, nuestros muertos también nos pueden poner en alto, ¿no? Fíjense que hay una leyenda bien popular y vamos a empezar con la leyenda más pinche popular que tenemos, La Llorona. ¿Alguno de ustedes ha escuchado La Llorona? Uy, cabrón, no mala, ¿cómo está el pinche cereal, güey? yo, No, o sea, pero a La Llorona de verdad. sí, güey, Ah, ok, ok. y no la vecina, ¿verdad? No. Ah, ok, ok. No, La Llorona de neta, la de Adebis, güey. Pues No, mira, ¿qué te diré? Pues yo de niño creía haberla escuchado. Como todos saben, yo crecí en un
en un ranchito, allá en una comunidad o en un pueblo, si le quieren decir así, a lo mejor la gente de otros países como que no capta la idea de lo que es un rancho en México. Que, bueno, un pueblo, una comunidad, como le quieran llamar. Es muy común que se escuchen leyendas allá de ese tipo. En su momento, pues, una noche en específico, a los 7 años, se pudo escuchar durante toda la noche a una mujer que lloraba arriba de un cerro. Eso estuvo feo, o sea, porque todos lo escucharon, no fue como de que, nomás lo escuché yo, no. Todos al día siguiente hablamos de eso. Y fue como que, ay, güey, sí estuvo bastante... Cabrón, ¿no? ¿Quién, O sea, quién, quién estaba llorando? O sea, no, y se escuchó así bien clarito. verga, o sea, te das cuenta de que si no fue el espectro, güey, estuvieron presenciando la agonía de una persona, güey. Sí, güey. Oh, no puede ser. O la O sea, agonía de sí, un espectro. Bueno, exacto. ya después no me... Bueno, era antes de que en México que se escucharan todo eso de la violencia, así que pues a lo mejor era otra cosa, quién sabe. Pero como está tan metida la Llorona en nuestras historias diarias, pues yo creo que fue como que lo que más se nos vino a la mente. Y Ajá. todos recordaron ese día como el día que la Llorona se escuchó en la tinaja. No mames, qué loco. Fíjate que acá por donde yo vivía cuando era niño, güey, yo vivo en una zona de la ciudad aquí de San Luis Potosí, que está cerca de un bulevar que hace no más de 10 15 años era un río, literal era el cauce de un río. Y pues como es habitual en la leyenda, dicen que es más común encontrarte con los lamentos o con la aparición de esta mujer en los cauces de los ríos. Y me acuerdo que mi papá nos contaba mucho que cuando estaba lloviendo o eran épocas de lluvia, que era por estos meses, como él trabaja en la zona industrial y pues tenía que rotar turnos, cuando él iba de noche o tenía que entrar muy temprano, en algunas ocasiones le tocaba no solamente escuchar, le tocaba ver, güey, y no muy lejano a él, así de repente a una mujer, güey, que estaba cerca y no muy cerca del agua, sino en el agua, güey. O sea, caminando literal en medio del río, güey, cuando se empezó a inundar. Que obviamente no elevaba tanto como un grado de que te cubriera más de la cintura. Pero, güey, o sea, ves a una mujer, güey, caminando en medio del cauce del río, güey. A las 5 de la madrugada, 6 de la madrugada, güey, con el frío, güey. Como que no tiene tanto sentido, o sea, no es como que tú digas, pues la vecina se paró, no sé, a sacar a pasear al perro en medio del río. Dices, pues nada más. Pero lo que está curioso es que más compañeros de mi papá que trabajaban y que viven por la zona, le iban platicando y decían, es que también vi a esa señora, güey, o sea, como que se iba, como que recorría un buen tramo de la avenida, bueno, de lo que ahora es la avenida, y pero no decía nada, o sea, había ocasiones en las que simplemente nada más la veían a lo lejos, que iba caminando en medio del río, pero dices, punto, una vez puede ser raro, güey, dos, tres veces, güey, y por diferentes personas es como que, caray, o sea, ¿qué onda con esa doña? Pero pues ya actualmente, pues eso ya ahorita es una avenida y lo comento para quienes no son de San Luis Potosí, nos escuchan en otros lados. Pues ahora sí que el Estado pues pavimentó toda esa área porque realmente a veces se estancaba demasiado el agua y causaba olores bastante fétidos. Pero pues de que se pavimentó y eso, pues sí, ¿no? Ya se perdió, digamos, la leyenda y era como una parte folclórica de acá de esta zona por donde vivo, pero era curioso, o sea, ver cómo de niño escuchar como los testimonios de personas adultas que dices, a lo mejor de morrillo hasta también lo hacían para cotorrear, ¿no? Y para, o digamos, como meterte miedo, pero yo hasta donde recuerdo sí nos lo contaban de forma muy seria. Yo veía que se lo platicaba a mi mamá de una forma bastante seria. Así que, pues no sé, siempre va a quedar como en mí esa duda de, ¿habrá sido neta? ¿Habrá sido una loca, güey? No sé. No sé si a ustedes les haya pasado algún testimonio o les haya tocado ver algo así. No, güey, pero por ejemplo, a mí me tocó, güey, que estaba en un rancho Ajá, y yo me acuerdo, güey, que platicaban. Yo estaba con los abuelitos de un primo, güey, no los de mi tía, la hermana de mi mamá, sino los de los papás de su esposo, de mi padrino, ¿no? ajá. Y estaba en Matehuala, es un ranchito que está cerca aquí de Matehuala, un municipio de San Luis Potosí. Ujú. Está muy cerca, pero está metido literal pues, en el monte, ¿no?
Y el señor nos contaba que pues él veía a la Llorona y para él era normal, güey. O sea, porque la gente de rancho, ustedes saben que se levanta a las, ¿qué te gusta? 6, 5 de la mañana, güey, 4 tal vez, güey, a sacar el ganado y todo este show. Ajá. Y él decía que a veces, pues, todavía la veía, ¿no? Y que pues para ellos era normal. O sea, no sé, güey, por qué la gente de esas comunidades no le teme a muchas cosas, ¿no? Uno aquí en la ciudad, la neta, se vuelve bien pinche collón. Y él decía, ¿no? Que la veía. Y mi abuelito, que en paz descanse, también me contaba que de niño inclusive jugaban a corretearla, güey, que nunca la alcanzaban, etcétera. Así como lo que dices, Luis, que la veían en un río. Y no más, güey. Me acuerdo que esa vez estábamos en pues sí, güey, en el monte jugando en la noche fútbol. Y ya cuando terminó la reta, a lo lejos entre las montañas, güey, se veía que venía una pinche tormenta bien cabrona, güey. Por ende, pues nos fuimos corriendo a la casa. Y ya, güey, pues llegamos. Y más tardecita ya que nos alcanzó la tormenta, pues puta, no mames. Mi mente. Yo, güey, le iba diciendo a mi primo, güey, se nos va a aparecer la Llorona, güey, no más, la Llorona, güey. Y ya, güey, resulta que pues se viene la tormenta, güey, pero tormentón de aquellos, bien cabrón, porque la leyenda dice que pues sobre todo cuando llueve aparece. Y bueno, de repente, güey, en la madrugada me despertó la inquietud de la tormenta. Nos dormíamos en la misma cama mi primo y yo. Entonces, yo sabía, güey, que él estaba despierto, pero no nos decíamos nada, ¿no? Y el techo era de lámina, entonces te imaginas cómo se escuchaba la lluvia, güey. Uh-huh. De repente, pues, todos los vecinos ahí, güey, en un rancho tienen animales. Todos los perros, güey, por ende. Todos los perros aullando, güey, ladrando, güey. Los burros haciendo los ruidos que hacen los burros, disculpen mi ignorancia, güey. Rebuznando, perdón. Qué estúpido, rebuzné. Y así. Y de repente, güey, un silencio sepulcral, atenuado nada más por la lluvia. Ajá. Qué poético soy. Y güey, no mames. De repente se escuchó así como el alarido, güey. Como una ambulancia, güey. Güey, yo me acuerdo que mi primo y yo nos acercamos más uno al otro, güey, casi nos abrazamos. No mames. Sí, güey, exactamente. Y fue la primera y última y única que he escuchado a la Llorona, güey. Fue muy cabrón. A la mañana siguiente sí nos preguntaron, ¿sí la escucharon? No, pues sí, güey, ¿cómo chingados no, güey? No manches, güey. Solamente la escuchamos una sola vez, güey. Y se escuchó muy cerca, lo cual dicen que cuando la escuchas cerca está lejos y cuando la escuchas muy lejos está cerca, no sé por qué, pero así dicen algunas personas. Sí. Ajá. Pero sí, güey, fíjate que sí. Y mi mamá, antes vivíamos cerca de ese río donde tú dices, el río Españita, el bulevar de Españita. También muchos la escuchaban, incluso no cuando no llovía, güey, pero la escuchaban. Y no forzosamente se aparece donde hay ríos, ¿no? Se aparece en puta, güey. Creo que es mundial la leyenda, por lo que sé, güey, ¿no? Cada país tiene su Llorona, güey. Aquí, pues, hablar de los inicios o la leyenda de la Llorona y por qué y sus orígenes prehispánicos, pues estaría un poquito de más, pero, güey, si yo la he escuchado, güey, y puedo dar fe de que esa madre existe, güey, nomás se ve bien tétrico, güey, la neta. Te eriza la piel el escucharla. Yo creo que a lo mejor alguien como, pues, el tío Baldomero, güey, que la escuchó varias veces, pues ya te acostumbras, güey. Y no puedo imaginar a la gente de antes, como mi abuelito, o el señor abuelito de mi primo, güey, no mames, verla en la esquina de la casa, güey, y pasar como si nada, no mames, qué pinche miedo, güey. Es que también, no sé, güey, yo creo, güey, que esa gente, güey, como les tocó a nuestros abuelos, güey, pues era gente como que con otra, pues de entrada, güey, tienen otra mentalidad, güey, no vivían como tan influenciados por la cultura popular como nosotros, güey. O sea, no estaban tan metidos en tanta porquería, güey, de ciencia ficción.
que veían las cosas como de una forma un poco más como lo que eran, güey, pues no más que es una señora, güey, pero pues qué hasta ahí, güey, o sea, o no sé, güey, creo que no se debrayaban tanto en, me va a llevar esta madre o esto. Creo que tenían la mente más ocupada en que de verdad tenían más responsabilidades, güey, o sea, en el sentido de que simplemente se tenían que levantar temprano para qué, güey, hacer toda la labor, casera, güey, no sé, o como hombre, güey, pues a lo mejor irte a jalar a la milpa, güey, o o irte a trabajar directamente a la zona, que pues obviamente todavía es una actividad, güey, que al día, pero creo que a nuestros abuelos sí les tocó como tener otra forma de ver ese tipo de cosas, o sea, sin tanta contaminación, güey, por así decirlo. Pues sí, güey. Sí, sí, sí. Tenían otra mentalidad diferente. Tienes razón, güey. Pero no mames, qué pinche miedo, güey. O sea, de primera instancia te das cuenta que esa madre no es real, güey. Digo, es real, perdón. Ajá. Porque la estás viendo, güey. Y es un espectro, güey, de no sé cuántos años, ¿no? Nunca la No, escuché decir ahí mis hijos, es pero no. que depende de cómo lo veas. Realmente, ahora sí que cada estado en México tiene su propia Llorona, tiene su propia versión de la leyenda y cambia. De hecho, sí cambia bastante. De hecho, la leyenda original, si mal no recuerdo, es la de Xochimilco. Bueno, la que se escucha, la que se escribe en cuentos. Y es muy diferente a la que se cuenta en los libros de leyendas de San Luis Potosí. De hecho, en San Luis Potosí, si mal no tengo entendido, la Llorona sí tiene nombre. O sea, tiene nombre humano de persona. No tiene como que, es la Llorona, no. Sino que realmente sí tiene como una especie de nombre humano. Se sabe quién es, o sea, qué mujer fue, cuál fue su nombre, por qué hizo lo que hizo y demás. Al igual en otros estados. Pero todo esto se ramifica de leyendas prehispánicas bastante viejas. O sea, con solo decir prehispánicas saben a qué me refiero. Ujú. Son bastante complejas incluso algunas y se derivan a su vez de otro tipo de leyendas. Por ejemplo, en cada país hay leyendas sobre mujeres que son espectros y se la viven llorando o lamentándose. Pueden ser variantes igual y a lo mejor este tipo de cosas sí existen. A lo mejor no las entendemos del todo, pero puede que por ahí en algún momento quizás aprendamos a entenderlo. Fabián, creo que ibas a decir algo. Bueno, de hecho, yo me sé algunas versiones de La Llorona que luego las vamos a tocar porque incluso son versiones que tenían nuestros antepasados, los aztecas, sobre una mujer que se llamaba la Coatlicue, me parece, y que de hecho la razón por la que ella lloraba, el ay mis hijos, no era por sus hijos, sino porque ella siendo una diosa, pues veía por sus hijos, por los aztecas, ¿verdad? Pero en el momento de la invasión española, pues ella lloraba porque dónde iba a meter a sus hijos, a los aztecas. Fíjate cómo desde ahí la vienen arrastrando y como tú dices, cada uno como que genera su propia versión. Yo no he estado tan cerca de fenómenos paranormales. Sin embargo, pues personas allegadas a mí, no se diga, mi abuelita de niño me contaba mucho que su papá, en la casa donde ellos viven actualmente, es una casa, pues sí, digamos que antigua, cuando más joven la gente le tenía mucho miedo a una leyenda de aquí de México, que es el famoso charro negro, o es una especie de encarnación pues sí, la Del encarnación débil. demoníaca. ¿Cómo? Del débil. Sí, exactamente una encarnación del demonio, pero pues dijo, pues estoy en México, pues me adapto y un charro de negro, ¿no? Pero lo que ella me cuenta es que en efecto la gente se metía a sus casas a horas tempranas porque ella asegura, que su papá la asegura, que ella sí lo pudo ver. Más bien él, su papá, sí lo pudo ver arriba, estando arriba de un techo, del techo de su casa. O sea, como que de esas veces que cuando de niño te gana la curiosidad y dices, voy a ver. Y pues sí, o sea, sí cuenta que en medio de la nada, tomando en cuenta que era un pueblo que todavía pues no tenía las calles 100% pavimentadas, que la electricidad pues apenas estaba llegándose, si lo quieren ver,
Y sobre todo, pues en la noche ya no, la gente de antes, como bien lo dices, se despertaba muy temprano por la misma razón que se dormía muy temprano. Pues a eso de las 12 de la noche ver a una persona y más vestida de charro, totalmente negro, como que no concordaba. Se dice que pasaba y venía, no pasaba de gratis, o sea, iba por algo o por alguien más bien. Me cuentan que desde entonces se le quitó las ganas de, vaya, de estar observando lo que no debe. No sé si ustedes saben alguna otra encarnación del maligno en nuestra bonita cultura. Pues yo sí varias. Pero Como cual, en este sentido, México es un país que desde los inicios de la era colonial es extremadamente católico. O sea, yo creo que el catolicismo se ha empezado a perder, pero desde los 90 siempre ha habido como que ese estigma del catolicismo. Y estas historias del charro negro no necesariamente tienen que ver con el diablo. Hay gente que asegura que el charro negro fue una persona y es un ente que está maldito y busca eso precisamente. Pero la historia de por qué se dice que el charro negro es una encarnación del diablo o es una forma en la que se presenta el demonio, Lucifer, Satanás o algún demonio de los bajos infiernos, como quieran decirle, es debido a que alrededor del mundo siempre que el diablo se presenta ante las personas, se presenta de la forma más elegante para su cultura o para su persona. Y pues yo, yo, yo a lo que pienso es que no hay como que una imagen más elegante que en ese momento tuviese la gente de un pueblo que una persona bien vestida con un traje de charro, de mariachi, sus botas bien lustradas, su sombrero bien limpio, o sea, lo que ustedes quieran. Esta imagen es muy característica mexicana en ese entonces y yo creo que para aquellos, a los extranjeros que nos vean, nos escuchen desde sus trincheras, cuando busquen charro negro en Google Imágenes y van a ver gente con unos trajes elegantísimos. Ajá. Y la historia que se cuenta de él no va a diferenciarse mucho de historias de demonios que hacen tratos con seres humanos. La historia que se cuenta es de que si tú te lo encuentras a él, lo primero que va a hacer es ofrecerte algo. Muchos le pedían dinero a cambio de cosas. Y según se dice, les da un trato por tantos años de vida y así, o sea, literalmente todos esos años de vida, podían vivir con riquezas, oro y todo lo que quisieran, pero en cuanto se acababan, nada, tenías que irte con él. ¿A dónde? ¿Quién sabe? Nadie lo escribe, solo se dice que es el infierno, pero nadie sabe a dónde. Hay una leyenda, no me acuerdo si es en Puebla o en Hidalgo, pero la historia va de esto, de que un hombre haciendo un trato con el charro negro, le dice, tú dime cuántos años quieres antes de que venga por ti. Dice, quiero 20 años, solo 20 años me bastan para estar feliz y me voy contigo contento. Y el charro negro lo hace firmar, tiene el trato y este señor pues, o sea, él planeaba vivir con lujo, riquezas, desperdigando todo, ya saben, la vida alegre y al final él termina sentando cabeza, se casa, tiene 3 hijas, se vuelve una persona de bien, por así decirlo. Dicen que el dinero no a todo les pega mal, pero esta persona se termina convirtiendo en un hombre de familia. Y cuando se le acaban los 20 años, el charro negro viene por él. Y él dice, yo sé que lo prometí, pero las cosas cambiaron mucho. ¿Me podrías dar 7 años más? Y le dice, sí. Y entonces pasan 7 años y él regresa y dice, dame otros 7 años más, por favor. Y se pasan 7 años. Y así otras 2 veces. El señor murió a los 70 y tantos años. Quiero entender, tuvo una vida larga. Para esa época tuvo una vida larga. Y al final, las hijas en su plena juventud, en cuanto él muere, ellas también mueren.
en situaciones demasiado extrañas, no se encontraron sus cuerpos, nadie sabe qué les pasó. Y según la historia dice que en cuanto se acabó el trato, el Charro Negro cobró esos 7 años extras, esos 7 oportunidades, oportunidades extras con las vidas de sus hijas y esposa. Esta leyenda es como que de las más subestimadas dentro de las leyendas mexicanas, la verdad, porque no se profundiza mucho acerca de ella. De la Llorona van a encontrar profundizaciones bien cañonas, estudios bien fuertes, pero del Charro Negro casi no. Y lo van a ver. De hecho, hay una película animada que habla sobre el Charro Negro y te lo pone en un universo de leyendas mexicanas bien pasado de lanza, pero como que no profundiza mucho en él y termina siendo una película medio lenta. Igual si tienen oportunidad de verla, véanla. Se llama la saga de leyendas. Inicia con la leyenda de la Nahuala, continúa con la leyenda de la Llorona, continúa con la leyenda de las momias de Guanajuato, que esta sí no es una leyenda, solamente es un concepto histórico. Y pasa con la leyenda del Chupacabras, que también es otra cosa medio rara ahí. Termina con la leyenda del Charro Negro. Pueden verlas en ese orden. Si les interesa, adelante. La verdad es que si pueden indagar con la cuestión del Charro Negro, les va a parecer bastante interesante, porque hay conceptos ahí sí muy diferentes. Ahí sí no son iguales en cada estado. Como que el Charro Negro sí cambia bastante de estado a estado en México. Fíjate, Osvaldo, que eso sí es cierto, güey. Por ejemplo, yo me acuerdo que también donde hubo un tiempo, güey, cuando yo vivía en el centro, cuando estaba más morrillo, güey, como a los 3 años, 3, 4, güey. Yo no me acuerdo tanto de estas historias, pero mi carnal sí, él fue el que me las transmitió ya con el tiempo. Igual entre la familia, güey. Y vivía de hecho ahí por el Montecillo, güey. Para quienes viven en el centro, Alex, Sí, güey, no pues más. ubicarás que esa colonia pues también está ahí plagada de historias, güey. Sí, Y güey. sí, güey, también tenían como, o sea, incluso dentro del mismo estado, güey, hasta existen las variantes, güey. Es como un multiverso de charros negros, güey. Es como un Spider-Verso, pero de charros, güey. Y Sí, güey, tendrías que preguntarte qué charro negro de qué multiverso. exacto, güey. No, y el que decían que se aparecía por ahí, güey, decían que era un don, güey, que según esto había dejado un tesoro escondido, güey, en una de las casas del Montecillo, y que el güey andaba rondando, güey, entre las casas, y que había gente, güey, que decía, es que yo vi que este güey se pasó de mi casa, atravesó la pared, y al día siguiente el vecino decía, es que yo vi que un vato atravesó la pared, y a veces los testimonios concordaban y decían la misma cosa, güey. Lo raro es que decían que es que no más, o sea, este tipo, o sea, aparecía y según la leyenda contaba eso, que el güey había metido el dinero adentro de una pared, pero no sabían bien de qué casa o entre qué calles. El chiste es Ajá. que muchos vellanos reportaban eso. Luego salió como la evolución, güey, la variante de ese charro negro, güey, uno acá todavía más, más steampunk, güey, un güey que se quitaba la cabeza. Y literal, güey, o sea, la leyenda de este güey o los testimonios decían que a veces veían a este mismo sujeto, güey, pero sin la cabeza, güey. Que literal ibas a, no sé, al pasillo del baño, que muchas casas de por ahí tienen como una especie de pasillo que puede dar hacia un segundo piso o algo, pero pues no tiene techo, que es más como una especie de zaguán. Y este zaguán, veía, no sé, salías al baño y al fondo, güey, te encontrabas la silueta de este mono sin cabeza. Y pues ya, o sea, de entrada era como de no, vete al demonio, te regresabas, no, prefería no irse al baño, güey. Y todo debido a esto, según la leyenda, ¿no? También, pues entre esos testimonios a mi jefa sí le tocó así de parte de mi tía, que incluso le tocaba decir, también que ella lo había llegado a ver y toda la cosa, pero pues no sé, o sea, siempre va a quedar como ahí la incógnita de realmente qué era esta cosa o qué era esta entidad. Pero se me hace bien curioso ese caso, o sea, que incluso dentro del mismo estado existan como esas variantes. No sé qué otra variante se sepan ustedes o qué charro verso conozcan. Ninguna, güey. Creo que yo ninguna. Ajá, Pero sí existe todavía una leyenda mexicana mucho más fuerte, güey. ajá. Con muchos multiversos, güey. La bailarina sin cabeza, güey. No se diga. Ah, ¿Sí o no, güey? A En ver, todas las ay, escuelas eran un cementerio y tenían a su bailarina sin cabeza. No sé de sí. dónde chingado salió esa leyenda, güey.
Pero era algo bien pinche común en las escuelas, al menos aquí en México, ¿no? No sé. Es una referencia a Evil Dead, güey, Evil Dead 2. No más. Gente que nos escucha, Pero sí, güey. gente que nos Pinche escucha de otros países, quiero decirles una no. cosa. ¿Cómo se llama? Oigan, creo que Fabián intenta decirnos algo, pero creo que no se escucha bien. Para la gente que nos escucha de otros países, déjenme decirles que es toda una tradición aquí en México, que siempre a cada primaria que vayas, siempre fue un cementerio antes, de cajón. Sí, sí. Y mis compañeros aquí no me dejarán mentir. Siempre le falta el morrito que dice, aquí antes era un panteón, aquí antes era un cementerio. Y siempre todos las pinches primarias es un panteón. O fue un panteón en algún momento. Eso se volvió meme. Es Sí, que no aunque había fíjate, arquitecto chido, güey, que no construyera arriba de un panteón, güey. Era un requisito, güey. Es que, ¿sabes era qué, tu güey? graduación, güey. Ustedes no saben, pero en la escuela de ingeniería, güey, a los que son ingenieros civiles y arquitectos, les enseñan, güey, que los panteones son tierras perfectas para construir escuelas. A la madre. No lo sabían, güey. Lo llevan un buen Vaya dato. no creo. Suena broma, chicos, suena broma, en serio, suena como a broma, pero hay casos en los que esto sí fue real, pero no en el sentido literal de que era un panteón con todas las de ganar, o un cementerio como tal, sino de que, por ejemplo, hay alrededor de 6 escuelas aquí en San Luis Potosí que están construidas sobre catacumbas reales. Tenían pasadizos porque era en su anterior vida de ser colegios, eran, por ejemplo, la Autónoma se dice que tiene un pasadizo secreto a las catacumbas de San Luis Potosí. Los sí, túneles. Donde eran rituales exóticos y mágicos. Sí, cosas ahí medio raras. Pero esas son otras leyendas, chicos, que quizás valdría la pena comentarlas en algún otro momento, porque sí son más complejas. O sea, no tienen que ver tanto con leyendas así de terror, sino más bien con leyendas políticas y todo ese rollo. De hecho, en el sentido de que la bailarina sin cabeza, que es el tema que hablábamos, es una historia más como como que se usaba más para evitar que los alumnos se colaran a las primarias en la noche. Porque si había ¿no? casos, no me dejarán mentir, hijos de su madre. Porque sí, o sea, yo conozco mínimo a 3 o 4 personas que les gustaba hacer eso, de meterse a la primaria en la noche, rayar alguna cosa, hacer una broma medio pesada y pues ya después, y yo siento que lo hicieron más con ese motivo, ¿no? De que la gente no se quisiera meter a la primera vez en la noche. Pero está interesante porque yo sí llegué a escuchar que una persona llegó a decir, bueno, que llegó a comentar en medio de los salones de que iban a llevar un padre para bendecir la escuela. Bueno, un sacerdote para bendecir la escuela porque veían a una mujer que bailaba sin cabeza y es como de que ¡va! Ahora que Osvaldo tocó el tema, díganme una cosa, en sus escuelas, sea cual sea el nivel, ¿les llegó a pasar algo, algo de ser digno de ser contado en este podcast relacionado a algo paranormal con algún compañero o por el estilo? No que yo recuerde. ¿Tienen alguna memoria de que en serio haya pasado algo de casualidad? No que yo recuerde. Bueno, sí, bueno, no tiene nada que ver con la escuela, pero espera. Ahora sí. El piano de una sola tecla. Hacía falta el sonido, güey. Fíjate que desde la trinchera innovando para ustedes, gente. güey, Dross, ya por favor, güey. Patrocinan. Fíjate que el piano de una tecla, güey. Sí, güey. Fíjate que estaba. Ay, güey, no fue en la escuela, pero es digno de contarse, güey. Yo trabajé en la central de autobuses de aquí de la ciudad. Y yo entraba, si no mal recuerdo, creo que a las 6:45 de la mañana. Ya tenía que estar en los andenes. Y fíjate que mi papá me acompañaba al camión, güey, el cual, pues, en el centro de la ciudad, güey, pues casi todas las rutas se juntan, ¿no? Entonces había varias rutas que podía tomar, pero en esa ocasión
decidió acompañarme aquí atrásito, güey, de su casa, a tomar una ruta. Y de repente, güey, estaba una señora, güey. Imagínate, 6 de la mañana, güey. Una viejita, güey, en la parada del camión. Y una viejita muy extraña. Entonces, se nos acerca y le pregunta a mi papá, ¿no? Que, oiga, para ir a tal lado. No, pues tal ruta, o no, pero esa no pasa por aquí, algo así, güey. Ah, bueno. No, miento. Se sube a un camión, creo, güey. El chiste es que no, la verdad, para mí pasó desapercibida, güey. Completamente. Y mi papá, si bien como es una persona mayor, pero es una persona de fe, también es una persona de ciencia y es muy incrédulo de algunas cosas. Entonces, pues mi papá tenía, digamos que su concepto de lo paranormal muy diferente, ¿no? Entonces, yo me subo al camión, me despido de mi papá, ¿verdad? Me subo y me voy. La señora, yo recuerdo que se había ido, güey. Si no en un camión se fue a pie, pero ella ya no estaba ahí en la parada. Mi papá, al regresarse a la casa, tienes que pasar por una callecita que parece más un callejón. Y, güey, no mames. Mi papá, bueno, yo cuando llegué después de trabajar, mi mamá me dijo, oye, tu papá está enfermo, güey, tiene diarrea, güey. Le dio un susto enorme, que porque ustedes se encontraron con una viejita en la mañana, y él se la volvió a encontrar casi en la esquina de la casa. Él solamente, o sea, cuando algo te sorprende, no alcanzas a ver completamente todo. Y él jura y perjura que la vio, pues, levitando. Imagínate, güey, levitando, güey. Seas mamón. Sí, güey. Y mi papá llegó a la casa así todo pálido, todo asustado y le contó a mi mamá. Y le dio una diarrea, güey. De aquellas por el susto. Güey, no, y no Cabrón, güey. manches. Y Fíjate eso fue lo que pasó. Ah, sí, Luis. Perdón que te interrumpa, Alex. No, No, ahorita que comentas eso, güey, de los sustos, también me tocó saber, güey, de un camarada de mi jefe, güey, que se nos fue, güey, precisamente por eso, güey. El vato, güey, pues los dos trabajaban en el mismo lugar. Trabajan en la zona industrial, güey, una empresa X, ¿no? Por no decir marcas. Bueno, el chiste es que camino a la empresa, güey. Este don se baja, güey, de la avenida principal de la zona, güey. Ya nada más estaba caminando directo a la empresa. Y por esa zona, güey, hay unos cuantos arbolitos. Pues este don comenta, güey, que, bueno, en su momento, güey, le platicó a mi jefe, güey, cuando llegó al trabajo, que ya para entrar, güey, unos, no sé, 15 metros antes, güey, un arbolito, güey, oye que le empiezan a chistar, lo que nos lleva a otra leyenda muy frecuente de aquí de México, güey, que son las mentadas brujas. A este don le empiezan a chistar, güey, así como de, hey, ven, ven. Y volteaba, güey, pues no veía a nadie, güey, se Seguro que sacaba no era la... el eje vial. Ajá, güey, ándale, algo así, güey, como las chicas de la vida Ajá. galante que te chistan y de, hey, guapo. Y ya, pues Ajá. volteaba, no veía a nadie. Pues siguió caminando, güey, ya casi llegando, güey. Voltea un árbol, güey, y estaba una doña, güey, trepada. Él dice que le comentó a mi jefe, güey, en su momento que vio una señora, güey, arriba del árbol, pero no arriba en las primeras ramitas, no, o sea, una doña casi hasta la copa del árbol, güey, toda con la ropa rasgada, güey, una señora, pues ya de una edad avanzada, güey, que se estaba comiendo una naranja, güey, y que se dio cuenta de esto, güey, porque la doña le dejó caer las cáscaras, le dijo, no quieres, te las regalo. Y pero él la veía, güey, y la veía cadavérica, güey, no la veía como una mujer normal, o eso le comentó a mi papá. Pues para esto, güey, primero que nada, ¿por qué estaría una mujer encima de un árbol, güey, y en una altura muy, muy, muy peligrosa, güey, comiéndose una estúpida naranja, güey? Se me ocurrió un chiste bien estúpido, pero después lo contaré. Bueno, el punto es que llegó a la fábrica, güey, llegó asustado, güey, llegó pálido, güey. Ese día, literal, dice mi jefe que, pues, no, la neta, el don no rindió, güey, o sea, se quiso regresar, güey. Creo que sí lo dejaron ir a su casa en ese día. El chiste es que después de ese día, el tipo desarrolló como una infección en el estómago, güey, que lo llevó a una anemia, güey, y de una anemia ¿cómo se le llama esta cosa, güey? Que es como una enfermedad más fuerte en la sangre, güey.
Leucemia. Ándale, Leucemia. una leucemia, güey. Sí. Le evolucionó, güey, y el don se fue así, güey, en menos de un mes. Solo por ese mendigo susto, güey. Que, ¿Qué habrá sido, güey? La neta, quién sabe, pero, o sea, a mí me consta, güey, que un camarada de mi jefe se fue, güey, por una experiencia así, güey. Y dices, pues no sé, güey, está raro, ¿no? O sea, y según el testimonio, o sea, ¿qué tan fuerte debió haber sido la impresión o qué tan anormal debió haber sido esa experiencia, güey? De cómo habrá sido encontrarte con una mujer de esa forma, güey, en medio de la noche, güey, para empezar. Oye Luis, Ajá, y ya que lo tocas, fíjate que si hay una leyenda como tal, digo, ya que vamos a hablar de las femme fatales de las leyendas de nuestra cultura, no sé si ustedes están familiarizados con la Xtabay, con X el inicio. ajá. ¿Alguien la ha oído? ¿No? Bueno, fíjate que es una leyenda de origen maya. Igual que tanto el charro negro como la llorona, como todos los que hemos platicado, pues ha tenido como que se ha ido cambiando las versiones. En algunas inclusive eran, este, bueno, sí, era una especie de diosa, pero fíjate que creo que esto amerita más en otro podcast, solamente les vamos a decir que precisamente es una mujer que igual que la que mencionas, chistaba, llamaba a los hombres, pero tocando un poquito más el tema de las fan fatales, no sé si están relacionados con dos. Este, una de aquí de San Luis, precisamente, llamada La Maltos. ¿Ustedes lo ubican de casualidad? Yo había escuchado el nombre, güey, pero no me acuerdo, güey. Es que de morrillo, güey, a la neta a mí me encantaban las leyendas de aquí, güey, y escuché tantas, güey, que ahorita digo, puta. Creo que ya confundiría muchas, güey, pero tú dila, güey. Mira, de hecho era una mujer que de hecho, esta sí tiene un nombre, su nombre era María Ignacia Martínez del Malto, por eso vulgarmente le decían la Maltos. Era una mujer que de hecho era hija de este señor y de todas las hijas que tuvo, que creo que eran cerca de 17 hijas, ella fue la única que pues recibió la herencia. El chiste es que por la herencia que recibe, pues saben que antes y ahora también el dinero pues te posiciona políticamente y ella era parte inclusive de la Inquisición y ella básicamente cumplía la función de que si ella señalaba a una persona por brujería sin cuestionar y chasqueando los dedos, pues esta persona era condenada, llámese ahorca, llámese tortura, lo que ustedes quieran de la Inquisición, que de santa pues no tuvo nada. Eh, Esta mujer aprovechaba estos fines, esta posición política, precisamente para quitarse de enemigos políticos, enemigos públicos, para satisfacer sus propios bienes, hasta que un día de tiro fue muy lejos y la misma Inquisición a la que ella servía la condenó. Se dice que de hecho lo que ella hacía por las noches era ir con sus corceles en su carruaje, que en ese entonces aquí en San Luis había toque de queda, y ella pues como tenía esta posición política, pues podía ignorar esa regla. Entonces la gente se estremecía porque ahí venía pues la acusadora, la señaladora, si así la quieren ver, y pues se metían a sus casas. El chiste es que una vez que es atrapada, pues iba en su carreta con sus dos corceles negros, cuando es atrapada ella su última voluntad es que le permitan adornar su jaula, su celda, perdón. Y con un recuerdo que para ella era lo más preciado en su vida, y ella empieza a dibujar la carreta, su carruaje con sus dos corceles negros frente a los ojos del público, pero en algún momento el público se estremece demasiado debido a que la pintura empieza a cobrar vida. O sea, los caballos y el carruaje empiezan a salir de la pared. Empiezan a salir, la Maltos sube al carruaje y entra, como si fuera obra de caricatura, entra otra vez al dibujo que previamente había realizado y se escapa en el horizonte. Se dice que de hecho, pues las calles por donde ella vivía, que bueno, en un momento más les estaré diciendo pues de hecho eran el famoso Arcos y Piña.
de aquí de San Luis cabrón. Potosí. Ándale, pues Sí, sí, por sí. donde vives. Oye, güey, fíjate Este, que yo, ahora que me acuerdo, sí la había escuchado, güey, pero la sí había la habías escuchado de una escuchado. forma diferente. Yo Hay recuerdo, otra, de hecho, hay otra, ahí va, a eso iba, Luis. es Hay que es otra la del otro parecida. multiverso, güey. Ajá, bueno, fíjate, la de aquí de San Luis es la malta, o sea, a nosotros nos tocó la mala, por así decirlo, porque todavía hoy, hasta hoy en día hay gente que asegura escuchar el carruaje, que no lo ve, pero asegura escuchar el carruaje de esta mujer. Y escuchar un carruaje en tiempos modernos, pues está un poquito raro y más a altas horas de la noche. Cosas que ocurren Existe en la otra, soledad, güey. en Soledad, es el de la basura, güey, el que va recogiendo la basura. Sí, güey. No, güey, existe otra que se llama precisamente La Mulata. Y creo que esa es la buena, fíjate que esa es una mujer también muy hermosa, que ella, la gente la acusaba de brujería, pero porque ella utilizaba remedios, hierbas, pero para curar a la gente, no para hacerle algún mal. Pero como es costumbre de muchas personas aquí en México y en general de la ignorancia, dicen, bueno, tiene habilidades para curar gente, debe de tener pacto con el diablo, debe de ser bruja, algo por el estilo. Y precisamente todas estas leyendas, el factor que tienen en común es que ocurren por ahí de la Inquisición. Y nuevamente la Inquisición toma a la mulata, la encierra, y ella, estando, creo que me parece que a un día de su condena, había sido condenada a muerte, convence al guardia con su belleza de que le regale una tiza. Y ella empieza a dibujar en la pared un barco, o empieza a dibujar una obra completa. Un Ándale, esa barco, era la las que te iba a olas, decir, eso es güey. la que te... Ajá. Ajá. En algún momento del dibujo lo termina y le pregunta al guardia, ¿y tú qué crees que le falte? Y el guardia le dice, pues nada más le falta andar, y le dice, correcto, muchas gracias muchas gracias por la tiza, te veré luego. Y como obra de lo que tú quieras, la mulata se mete a la pintura, se mete al barco y se pierde en el horizonte de la pintura. Esta, digamos que no acabó mal, no acabó con un relato de y voy a regresar por ustedes, malditos, o algo por el estilo, porque de hecho la mulata era una mujer, era una mujer buena, de hecho. Y ya me acordé, se me estaba pasando un dato importante de la mulata, la razón por la que la meten, que ya traían sospechas de su brujería, pero la razón por la que la meten a la cárcel es porque no le favoreció a uno de los entonces políticos, alcaldes, me parece, de ese entonces, y pues él la acusa de que ella lo hizo beber un brebaje que le hizo perder la razón. Creo que esa era la que tú tenías ubicada, ¿verdad? Sí, güey, esa era la que había escuchado, güey. Yo nada más la recordaba por lo del barco, güey. Pero sí, ya la había oído, güey. Dato curioso que Sí, mencionan, güey. chicos. Dato curioso que mencionan en Ajá. referente a la Inquisición. Muchas de las leyendas más fuertes y populares de México nacen ahora sí que de los conflictos, de los conflictos armados que hubo en transición a lo que es la colonia, la independencia y revolución. De hecho, historias de piratas aquí en México hay a morir, mucho un montón. Historias de revolucionarios que enterraron oro, no se diga, que contrasta con un poco con las leyendas de los charros negros. Principalmente San Luis es un estado muy rico, nuestro estado, o no sé, provincia, como le quieran llamar. Bueno, es común en otros países, pero por ejemplo, en nuestro estado es un estado muy rico en leyendas, debido a que fue epicentro de muchas batallas históricas. No me dejarán mentir, o sea, México, hay leyendas incluso de que aún se aparece el fantasma de Porfirio Díaz, siendo que lo enterraron en Irlanda, Francia, no me acuerdo, Francia creo fue. Sí, Creo que sí. ok, Ujú. pero hay que ver un poquito ese contexto. Entre esas muchas leyendas sobre carruajes que se escuchan, sobre edificios abandonados históricos, quiero darles un susto para aquellos que un día que vengan, si tienen la oportunidad de visitar nuestro estado, pueden encontrar una historia muy interesante si van al Teatro de la Paz.
ya que en el pasado no solo pasó por 3 eventos históricos que lo hacen hacer un lugar muy rico en leyendas, ya que el Teatro de la Paz actualmente en su momento fue un edificio político de importancia política, fue una prisión y fue sede del Santo Oficio. Pueden investigar eso si no sabían, pueden investigarlo. El Teatro de la Paz en su momento fue prisión del... No sé si fue al lado de la Casa del Virreinato, pero se habla de que fue prisión, un lugar donde se llegó a torturar gente, donde se llegó a meter prisioneros políticos, donde se llegó a meter, donde se vieron muchas violaciones a los derechos humanos de en su momento, que no eran tan violaciones de derechos humanos, pero hay gente que hay actores que relatan historias de que han hablado con personas que les dicen, no, es que yo tengo aquí encerrado tantos años y cuando preguntan, oye, preguntan por tal persona, dicen, no, es que esa persona no trabaja aquí, o esa persona no es de aquí, o esa persona no hace esto aquí, nunca no la conocemos. Y resulta que investigan el nombre y era una persona que vivió hace 20, 40, 80, 100, 200 años. Y está interesante verlo de esa forma, porque hay un dicho en México que dice, la tierra tiene memoria en las pisadas que dieron sobre ella, y los edificios tienen oídos y bocas que hacen resonar las voces del pasado. Y a mí me da miedo porque San Luis tiene edificios viejos, pero viejos como no tienen idea, llenos de leyendas, y en la noche es un lugar que da miedo. Si no fuera porque está iluminado, San Luis da miedo. Güey, es que es como muchas ciudades coloniales, o sea, y siempre lo he dicho, güey, caminar por el centro histórico de San Luis es una de las experiencias más bonitas que puedes tener, güey, porque, güey, la ciudad no es la misma, güey, no es la misma porque no tienes el ruido, güey, ni la contaminación auditiva que tienes durante el día, güey. Sí ves cosas que la verdad te es difícil apreciar en el día, güey. Y a mí me gusta en lo personal mucho caminar en la noche en el centro histórico, güey. Cuando trabajaba en un café bar, creo que era lo que más disfrutaba, güey, salir noche precisamente por eso, güey. Pero bueno, para no alargarme con mi experiencia personal, ahorita que comentabas eso, güey, me acordé de otra leyenda bien bizarrota, güey, acerca de algo que caracteriza esta ciudad. Y no sé si para bien o para mal, yo creo que más para bien. Es que somos un estado demasiado conservador, con demasiadas iglesias, demasiados templos, a lo que nos lleva la leyenda que por aquí a nivel local conoce mucha gente, que es la de la dama enlutada o la dama de Sí. negro. Y Y fíjate que esa leyenda la tienen también todos los estados, ¿eh? qué O muchos curioso, güey. estados. No me Ajá. atrevería a decir que todos, pero sí. Pero fue un error, pero sí, muchos la tienen. ¿Podrías refrescarnos tú un poco más con esta leyenda, Alex? Fíjate que es una chava, güey, Ajá. que regularmente, obviamente, le pasa a los taxistas porque pues, es un medio de transporte, el taxi. Van pasando por alguna iglesia y una chica o por algún lado y una chica les pide llevarlo, que lo lleve a las 7 iglesias, ¿no? Porque tiene una manda o algo y va y reza y de repente se desaparece, ¿no? Es una pasajera y de repente ya no está. Y es lo que sucede. Y güey, nomás, fíjate que hay un sinfín de taxistas que te pueden contar que les ha pasado. Te digo, no solo en San Luis, es una historia que pasa en muchos lados. Inclusive alguna vez conocimos un taxista al cual le pasó eso. Güey, hablando de experiencias con taxis, güey, y no por hacer referencia a mi fondo de pantalla que tengo ahorita, güey, que también es algo perturbador, chicos. Pero yo una vez tuve una experiencia bastante perturbadora, güey, que al día de hoy me sigue dejando con la incógnita de qué pasó ese día. En una ocasión, cuando fui a ver el cine con mi carnal y mi cuñada, hace aproximadamente unos 10 años más o menos, tendría yo que unos 15, 16.
acabamos de ver Spider-Man, salimos de la premier como eso de la 1, bueno, casi a las 2. Mi hermano en ese entonces vivía en una zona bastante alejada del cine, por la que tenía que el taxi hacer un trayecto en el que iba, de hecho, tomaba una avenida muy grande que se llama, aquí en San Luis es ubicada como el Boulevard del Río Santiago. Como podrían o como podrán verlo quienes viven aquí en San Luis Potosí, el Boulevard del Río Santiago es una avenida que en sus costados, en muchas secciones, tiene unas cuantas cruces que, como es costumbre aquí en México, a lo mejor también en algunos otros países, incluso fuera de Latinoamérica, cuando hay algún atropellado, algún accidente, es costumbre colocar una cruz, ahora sí que para, digamos, como limpiar o elevar el alma de la persona que falleció en una condición pues inesperada. En ese bulevar, por lo mismo de que es una avenida bastante transitada y que pues es poco, está demasiado descuidada tanto en el ámbito de iluminación como por la misma gente que pues anda ebria y ocasiona ciertos accidentes, pues han habido muchos incidentes en todo el trayecto. Pues para no hacerlo más largo, en esa ocasión íbamos pues en esa parte de la avenida donde hay creo como tres cruces seguidas. De hecho está curioso porque están ubicadas casi debajo de los puentes peatonales. Para esto, yo iba sentado en el lado del copiloto del chofer y mi hermano y mi cuñada iban en los asientos de atrás. Pues el taxista iba normal, iba haciendo su trayecto. Yo nada más siento el frenón en seco, pero porque la neta yo iba en la baba, yo me iba quedando dormido. Volteo y veo el taxista que está bien frío, está bien, o sea, ves la cara de alguien que está helado, que está como con miedo, güey. Volteé enfrente, güey, yo me iba quedando jetón. Volteé enfrente y encima del cofre, güey, veo una sombra, güey, o sea, ves que es una sombra, güey, porque ves que es una mancha oscura encima del cofre, güey. Ves la iluminación de los focos, pero se veía algo encima del cofre, güey. Lo que hago inmediatamente es ver encima del puente peatonal, güey, y veo que hay alguien parado, güey, que estaba como cubriendo, o sea, como su sombra, como si se reflejara directamente hacia el cofre, güey. Luego, güey, veo que la sombra, güey, se difumina, güey, y la sombra que estaba encima del puente peatonal se va bajando y se va difuminando, güey. Para esto, el taxista, güey, pues viene helado, güey, nos pregunta si vieron eso. Y mi hermano y mi cuñada helados, güey, heladísimos. Sí, sí la vimos. Y yo, la neta, güey, lo único que vi fue, pues es que yo vi una mancha, yo vi una sombra, la neta no la agarré forma, güey. Pues ya siguen el trayecto, güey. El taxista pues iba bien nervioso, pero nervioso, neta, hasta. Yo iba más asustado por el hecho de que este güey se le fuera a descontrolar el carro. Dije, no, donde algo nos pase por culpa de este güey. Pues ya cuando llegamos a la casa, nos bajábamos tranquilos y todo, y mi cuñada literal helada también, así pálida, pálida. Y mi hermano de, no, es que la neta yo vi que era una niña, yo le agarré forma de una niña esa cosa. Y mi cuñada, ya cállate, ya no quiero que hables de eso porque sí, sí me di cuenta. Pues no, güey, nos pusimos a ver películas animadas, creo que vimos Shrek, güey, una babosada así, güey. Pero literal, porque mi cuñada no se podía dormir, güey. Y yo la neta, o sea, iba como en la incertidumbre de, o sea, era algo raro para mí porque dije, pero es que qué demonios fue eso, o sea, yo no le agarré forma. Pero el testimonio de ellos y de los tres, güey, fue de, es que vimos una niña que se bajó del puente, güey, y se metió al cofre del carro, güey. Para esto, si alguien más de la audiencia que vive aquí en San Luis Potosí le ha pasado algo similar, podrían compartirlo ahí entre los comentarios del podcast, pero pues es una anécdota que yo siento que también a muchos a taxistas les ha llegado a ocurrir y yo estoy seguro que sobre todo en ese trayecto y en ese tipo de avenidas donde hay como más accidentes, más incidentes, que de hecho me acordé de otra historia también bien curiosa que ocurre en Monterrey, no recuerdo en qué parte de Nuevo León, este, pero es en una avenida y hay muchos videos en evidencia de ese fenómeno en el que en los años 90 ocurrió un accidente bien grave y que aparentemente la persona que falleció ahí quedó como atrapada, quedó como encapsulada, por así decirlo, pero la leyenda dice que si tú vas en el carro y pones cierta estación de radio o la sintonizas, al momento en que vas pasando por ahí la radio tiene una interferencia y se empieza a escuchar el sonido de las ambulancias, de la sirena de una ambulancia, pero lo curioso es que si es la sirena, güey, de una ambulancia como de aquella época, de aquellos años, güey. Y ya nada más pasas ese pedacito donde fue el accidente, güey, y la estación de radio se vuelve a sintonizar normal. Pero es algo como que también me llama la atención y no sé si en algún momento tengo la oportunidad de ir a Monterrey a visitarlos por allá, compañeros regios.
estaría interesante que nos compartieran el dato de qué ubicación es, pero si saben la leyenda la pueden buscar en YouTube, hay bastante evidencia de eso y está interesante el caso. No sé si a ustedes les haya pasado algo similar en algún taxi, en algún carro, que no sea algo relacionado con fake taxi. En un carro sí. En un Ajá. carro sí, güey. Fíjate que a mi abuelito me contaba mucho que donde había dinero había fuego, güey. Y una vez nos tocó a mí y a unos compañeros, eh, pues íbamos en la noche en la carretera, ver fuego, güey, en un plantío. Pero es bien raro porque ya cuando avanzamos unos kilómetros y pues unos árboles taparon esa parte de ese plantío, güey, o de esa parte del campo, güey, de la carretera, ya no había nada. De hecho, de eso hablamos en una ocasión en un podcast pasado, si mal no recuerdo. Fue sobre los fuegos fatus que mencionó Luis. Ajá, sí, pues sí, pero, güey, es bien raro, ¿no? Porque, güey, era un Ah, incendio algo grande y, güey, se apagó de la nada, pues no está muy cabrón. Y es lo que más nos sorprendió. Pero no nos asustó así completamente. Pero sí vamos medios fricados, ¿no? Un poquillo. Y, güey, tengo un chingo de anécdotas personales que puedo contar, porque incluso, pues, en la casa de mi abuelita, güey, ahí asustan ya de cajón. A pesar de vivir en esta casa bien antigua, pero yo vivo en otro lado, ¿no? En otra colonia. En el centro, aquí a 2 cuadras tengo el, los arcos y piña, que son los que decía Fabián, de la Maltos, ¿no? Entonces, imagínate las historias que tienen estas casas, y hay un chingo de historias que cuenta mi padre, incluso mi papá cuenta una leyenda que muy pocos conocen aquí en el centro histórico, acerca de un perro, güey. Bueno, son 3 perros, creo, son 3 perros que incluso el cuadro está en Palacio de Gobierno. Es un cuadro que tiene a 2 o 3 perros, los cuales son como una especie de, ay, ¿cómo se llaman estos perros? Como los de Resident Evil, de la película, Como Doberman, güey. Dobermans, Ajá. grandes, güey, pero no, o sea, grandes, güey, o sea, casi del tamaño de un caballo y con los ojos rojos, güey, y se pasean por el centro. Ah, no Ajá. mames. Y mi papá lo vio junto con un amigo, creo que alguna vez andaban de fiesta, o fueron a alguna reunión, y ya en la madrugada al regresar, pues iban en el auto y se lo toparon, güey. Se toparon a esos perros, o a uno de ellos. Y un amigo de mi papá, esa persona con la que iban, traía una cámara y lo grabaron, pero creo que el señor no quiere mostrar el video o algo así, güey. Pero sí, aquí hay un chingo de leyendas así, de ese tipo. Y, Qué loco. y en carro he escuchado muchos taxistas, incluso un conocido, ahí en el bulevar que dices, iba manejando y de repente traía a alguien atrás. Ah, sí, güey, también. O sea, recuerdo que incluso le habló a su esposa necesitaba una distracción, güey. Y le habló a su Ajá, güey. esposa, ¿no? Y no le contó, oye, atrás viene alguien, ¿no? Sino que le empezó a hacer plática y su esposa así como de mofo, güey, qué raro, ¿no? O sea, Ajá. era una llamada muy rara, ¿no? Tú luego notas a alguien muy nervioso o con miedo. Y ya cuando la persona que iba atrás de él se fue, pues ya, como que le contó, ¿no? Y otra persona a la cual yendo en ese río, le marcaron a su celular, al celular de una persona que había fallecido. Sí, o sea, imagínate, ¿no? Y en ese mismo bulevar. No falleció esa persona en ese bulevar, tengo entendido, pero Ajá. pues sí sucedió ese suceso paranormal, valga la redundancia, ahí. Güey, ahorita que comentaste ese del centro, güey, me acordé de una historia, güey, que me contó un conocido de mi suegro, güey, hace tiempo, güey, que también vivía por ahí, güey. A lo mejor tú también ya la escuchaste, güey, porque era muy sonado, güey, antes que, por ejemplo, había un panadero, güey,
creo que también tú me la contaste una vez, güey, no sé, pero de un panadero, güey, que andaba, no sé, así en su carrito, güey, en su triciclo, güey, te llevaba la charola, güey, la canasta, perdón, llevaba la canasta, güey, pero lo curioso era que este don, güey, andaba ahí como eso de las 10, 11 de la noche, ya un poquito más tarde de lo normal. Exacto, güey. Y pues lo raro no era que te vendiera pan, güey, sino que lo raro era que el güey cuando te lo daba, te lo entregaba, pero nunca te miraba a los ojos. O sea, el güey te atendía con la cabeza agachada, güey, como si fuera alguien de que te atendía de mala gana, güey. Y muchas veces la gente lo entendía así, güey. Pero entendían que estaban viviendo el suceso, porque cuando entraban a su casa con la bolsita del pan que habían agarrado, la abrían, güey, y el pan era puras cenizas, güey, era pura tierra, güey. Se daban cuenta que realmente lo que esta persona cargaba no era pan, güey, era otra cosa, güey. Y esa historia creo que ocurría mucho, güey, por el lado de las calles entre Eje Vial, Reforma, güey, y se extendía hasta las casas que están ahí por la parte del Monte de Piedad. No sé si a ti te tocó escuchar eso, Alex. Ay, no recuerdo, güey. Aquí, güey, en la esquina de mi casa, ¿no? Ahí está el Monte de Piedad, güey. Ajá, güey. Aquí, güey, ¿Dónde ajá. está el Shrek Aquí. que vende dinero, güey? Que vende Sí, oro, güey. pero... El Shrek que vende y compra oro, sí. Ajá, güey. Uy, qué pedo. No, aquí te digo, está plagado de leyendas y sucesos, güey. Ajá. Hemos escuchado, visto. Puta, güey. Y bueno, incluso para sucesos paranormales, hasta de ovnis, güey. No manches. Aquí en el centro, güey, de extraterrestres, güey. Pues lo que les conté que me pasó en mayo, güey. Ah, sí, güey. Qué Estaba loco. yo dormido y de repente una luz blanca en mis ojos me despertó y yo así de bofo, qué pedo, güey. En lo Ajá. que recuperaba la noción de estar despierto, Ajá. dije, bofo, qué pedo, güey. Entonces, así en segundos se te pasan un chingo de cosas y dije, un ovni, güey, ¿no? A ver si una nave. Y sí, güey, ya cuando recupero bien la vista, No manches. volteo al techo y estaba una luz, güey, una luz muy fuerte. Se suele parar aquí en el centro, como a eso de las 5 o 6 de la mañana. Y lo primero que hago es agarrar mi celular, güey, para poder grabarla y ya no estaba. No manches. Pero sí, fue así. Y esa luz la vemos aquí bien seguido. Siempre está en la misma posición a las 6 de la mañana, nada más que esa vez se le ocurrió pararse, 5 o 6 de la mañana. Nada más que esa vez se le ocurrió pararse a despertarme a mí. Como No de sé aquí qué, nos abducimos ahora. no sé qué querían, güey. O sea, la verdad sí me pongo a pensar, güey, bofo, güey. ¿Qué estaban haciendo, güey? ¿Qué estaban buscando? A lo No mejor estaban sé. buscando al panadero, güey. O era un ladrón, güey, que pasó por mi azotea, pero está muy difícil acceder a las azoteas de estas casas que son altísimas. De hecho. Ajá. No sé, güey, la verdad sí me da cosa. Era una luz blanca muy cabrona. Están Qué listos loco. y el peor Sí. lugar para el parkour. Y sí, sí. No, aquí y existen un chorro de leyendas. Está Real de 14. Real 14 de hecho fue protagónico de una apenas este año. Y esa fue noticia nacional. No sé si la vieron. La de la luz. La luz, Ah, exacto. sí, güey. Pero creo después lo desmintieron, ¿no? Algo así. Pero bueno, lo importante no es tanto la luz, sino de que Real de 14, aquí al menos en San Luis, siempre ha sido como que el protagonista de las leyendas más jugosas, más de chismorreo que se pueden haber. De gente que se pierde en los túneles de las antiguas mineras, de gente que se aparece en las casas que están hechas literalmente talladas en en la piedra sacada de la propia minería de ahí, y sobre los recorridos que hace la gente en el peregrinaje. Bueno, para los que no sepan, Real de 14 hay una tradición que habla de que si quieres llegar con buena fortuna al peregrinaje del santo local de ese lugar, hay que subir el cerro a pie. Y es una subida bien pesada, está más empinada que Luis en el Greco. Oye. Está bastante pesada y siempre ha habido leyendas en ese lugar de que si llegas muy temprano para poder llegar temprano en la mañana al lugar, en la madrugada te encuentras un montón de cosas, escuchas un montón de ruidos y como debajo del río
escuchas lamentos de gente y está bastante jugoso ahí para las leyendas. Y como actualmente, bueno, en años pasados hubo un tránsito de gente cañoncísimo que precisamente van para consumir sustancias no tan legales. Wirikuta. Ajá. Entenderán. Yo creo que va más por ese lado, ¿no? O sea, hay mucha gente que le gusta consumir sustancias que no son permitidas y se presta mucho para ese tipo de cosas. Pero sí, Real de 14 es de los lugares en San Luis Potosí que tienen las leyendas más jugosas y de chismorreo que hay. Sí, la leyenda de lo que vendría siendo el recorrido a Wirikuta y el Venado Azul la estaremos tocando ya más adelante en un próximo